Muy buen día. Soy Marco Antonio Guiones Albarracín, de nacionalidad colombiana, con experiencia en educación primaria, educación básica y universitaria. En la actualidad trabajo con la Universidad UMESI de Panamá como director de tesis doctoral. Cursé mi doctorado en educación en la Universidad Norbert Wiener de Lima, Perú. En el momento estoy cursando mi postdoctorado en Ciencias Sociales e Interculturalidad con la Universidad Santo Tomás, con sede en Bogotá, Colombia. Tengo el honor de haber sido invitado por la firma Innovalat para presentar esta ponencia enmarcada en el campo de la educación, intitulada Competencias docentes para la intervención pertinente a la población estudiantil. La escuela como institución social aún vigente en la posmodernidad y cada vez más vista como la vitrina de la sociedad, debe prepararse continuamente para afrontar los retos que la sociedad del mundo de hoy le delega en forma inusitada. De las 4 competencias del docente, quiero comenzar hablando de aquella competencia que el docente actual debe desarrollar en aras de afrontar desde la argumentación, la explicación y el diálogo, el encuentro oral con el estudiante y el padre de familia para orientarles en temas de tan enhiesta importancia y de tan grande necesidad como la conciliación, la resolución de conflictos, la violencia, la falta de respeto y la crisis de empatía, el consumo de estupefacientes, la sexualidad no responsable, la incomprensión entre pares, entre otras. Por ende, la competencia discursiva y convincente del maestro es factor clave en la vida profesional del educador. La segunda competencia de vital importancia radica en la capacidad del docente en hacer desde su área de formación un dispositivo que eduque integralmente y le responda desde su currículo disciplinar a otras áreas y que se enfoquen a las necesidades del niño y del joven de tal forma que se aprenda en forma significativa e interesante en un ambiente escolar sano, pero al mismo tiempo que cada maestro aporte de su enseñanza una serie de habilidades que los hagan competente ante la vida y el mundo circundante. De esto se tratan las competencias académicas. La tercera competencia docente de las que quiero compartir en esta explicación es la competencia psicopedagógica, la que compromete al docente de la pedagogía desde la estructura mental del escolar y de la forma como aprende el estudiante de su propia individualidad. Es urgente que el docente del mundo posmoderno revise su estilo de enseñanza e identifique mediante pruebas específicas cuál es el estilo de aprendizaje de sus pupilos, para que sea el maestro quien facilite el aprendizaje de ellos, preparando unas prácticas pedagógicas con estrategias didácticas que respondan por lo menos a los intereses de los estudiantes y concilie actividades que llenen las expectativas del que aprende en forma visual, del que aprende en forma auditiva y del que es kinestésico al aprender. Se espera que la capacitación psicopedagógica del docente ayude a que éste se potencie en la habilidad de identificar los niveles de atención y concentración de los escolares, para que desde estrategias didácticas e incluso pedagógicas satisfaga los intereses y alcances de aprendizaje del estudiante, tal como ocurre cuando alguien está dentro de una práctica pedagógica pero no entiende. La motivación del maestro está plena, pero el estudiante manifiesta no estar comprendiendo. Es seguro que el componente pedagógico está pidiendo trabajar con contenidos previos o flexibilizar el proceso de enseñanza para luego ir en forma inductiva, generando confianza en el estudiante, propiciando motivación para el aprendizaje, identificando las costumbres culturales del escolar y desde luego el tipo de inteligencia desarrollada por él, y finalmente cohesionarlo desde lo afectivo, lo cognitivo, lo comunicativo, lo ético, lo estético, entre otros. La cuarta competencia es la administrativa pedagógica,
la que le permite al docente identificarse con el pedagogo y con el filósofo de la educación que está en él. Como filósofo de la educación, se busca que conozca fundamentos y principios teóricos aportados por la historia de la filosofía de la educación y sepa cómo llevarlos a la práctica en sus intervenciones pedagógicas desde el aula, que además de conocer el método mayéutico de Sócrates, por ejemplo, sepa cuándo llevarlo a la práctica, que además de identificar la importancia de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, no desaproveche la oportunidad de usarlo cuando sus estudiantes, por razones mínimas, no estén dando el resultado esperado en una actividad académica. Como pedagogo, se busca que el docente tenga claro en su entorno educativo la estructura pedagógica de su trabajo profesional, a tal punto que identifique y oriente su trabajo curricular en coherencia al modelo educativo y modelo pedagógico de la institución. Que sus prácticas se orienten desde un enfoque pedagógico que promueva en forma pertinente la enseñanza-aprendizaje. Que las prácticas de aula estén provistas de estrategias pedagógicas y estrategias didácticas acordes a las características, necesidades y alcances de aprendizaje de los estudiantes. Que el docente en el desarrollo de su práctica pedagógica esté acompañado, además de sus recursos didácticos, visuales, auditivos y kinestésicos, tenga a mano su plan de clases y una gran disposición humanista para intervenir psicopedagógicamente. Que en el plan de clases esté plenamente especificadas las estrategias psicopedagógicas, pedagógicas y didácticas, junto a los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, para poder formar a los niños y jóvenes desde la pertinencia y desde las competencias hacia un saber hacer. A modo de conclusión, las 4 competencias mencionadas en esta ponencia son complementarias unas con otras y son las que le permiten al docente hacer una intervención pertinente y eficaz a su población estudiantil. Muchas gracias.